Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Y todos seres amados por Dios. El amor como un estilo de vida, como un estado del alma, de la mente y del cuerpo, y como una forma de relacionamiento con la divinidad, con la humanidad y con la naturalidad, la Santa Cruz en ese orden, vertical, horizontal y puntual, vinculado en tu ser siendo territorio, que es vida, que es orden natural, que es la creación. Laudato si. Esa es la conexión trinitaria que en gracia de Dios hace un momento, espacio-tiempo, conectábamos con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en la reflexión del día de hoy alrededor de la meditación de la palabra de Dios proclamada e interpretada en pobreza, humildad y obediencia como es el reto en Dios de su humilde servidor, amigo y hermano, pero que ha de llegar a todo corazón. Por tanto, a dislucidar en la razón y llevar a la acción. A través de ese sentir, pensar y actuar en síntesis. Esencia, coherencia y pertinencia en Cristo. Por su ser, vida y obra, de cada ser siendo testigo del Evangelio que es Cristo. Mártir, evangelizador. Primera aproximación desde la Fundación Amayá. Ya esa concienciación, conexión y coevolución en su orden, Escuela de la Conciencia Ambiental, hace un momento. Sigue el ciclo. Tercer proceso, coevolución. Evolucionar con cada ser siendo un alma, expresión del amor, estilo de vida en el amor y amor. Inhalar, pulsar y expulsar. Exhalar. Entrada, proceso, salida. Síntesis. Biosíntesis. Biológica. Noosíntesis. Noosfera. Dicho de otra manera, némesis. Circulación energética, en memoria. La información, el conocimiento, la inspiración en su ser siendo. El primero es la genética. Génesis. Origen final. Conecta. Con medio. Ese está todo el proceso, el tejido, la trama vital. Ahora es trama de vida eterna, entonces llega el alma, anemosfera, y esa es la bioenergética, o la síntesis de energías, sintergética. Jorge Carvajal, por una expresión desde lo humano. Avanzando un poquito en esa decisión que hubo desde Grecia antigua, más que todo relación con los asirios y los Vedas, frente a las creencias, las ciencias y las vivencias en Oriente, frente a las que tenía Occidente, que por su naturaleza son reducidas, aisladas, micro, segregación, cartesianismo. Oriente es amplitud, complejidad, negentropía, desorden ordenado. Y habrán otras que ya ni Oriente ni Occidente, tendiendo más a la zona ecuatorial, África, Ubuntu, creencias, ciencias y vivencias que entran a conversar dioses, baales, espíritus.
sin calificar qué es bien, qué es mal, qué es luz, qué es oscuridad o tinieblas, o qué es nubosidad, en tanto hay una incertidumbre. Heisenberg, por citar un autor de lo escrito, decía la teoría del átomo, muy referenciado por nuestro hermano Javier Covaleda Rúa, Javier Antonio Covaleda Rúa, de la Facultad Nacional de Salud Pública, uno de los hermanos que ha apoyado en este proceso de transformación de una cultura ambiental del orden natural. Más de 35 años compartiendo vida académica, científica y técnica como ingeniero sanitario también, como su servidor amigo y hermano en la Facultad Nacional de Salud Pública, de la planta de acabados, ya los poquitos que, en gracia de Dios, quedamos ya a las puertas de la jubilación, de servicio público, de dedicación exclusiva, vinculados a la Universidad de Antioquia. Y por afinidad en el pensamiento, en el accionamiento y espiritualmente por el sentimiento, también creyente, ha aplicado su ser inteligente también a la complejidad, a la teoría de sistemas, Van Bertalanffy, teoría de las organizaciones, Bertoglio, y a la teoría de las complejidades, Edgar Morin, aunque no muy vinculado con Morin, sí por teorías difusas, teorías de cuerdas, recuerdas que hemos conversado de ello, y fractales. Muy abierto a la conciencia ambiental, a la concienciación ambiental, muy desde la razón, porque esa es una vinculación. Se es espiritual por la razón, no es esencialmente lo que en el orden natural y en Cristo como evangelio y al tenor del amor en Dios insta por que sea desde el corazón, sin explicaciones científicas, o sea, sin razonamiento, sin argumentación y sin unos placeres desordenados, que es idolatría, que eso es lo que invita en el ayuno, abstenerse de todo ello, porque son lastres, ese sentir placer, sentir la emoción, sentir el enamoramiento, sí, es humano, y Cristo lo sabe, porque Él se humanizó, se humanó, fue humanoide, como dirían algunos. Cuando niegan ese antropocentrismo, la antropología sagrada, o no hablan de la persona humana, consagrada en María Santísima, su madre, y San José, su castísimo esposo, y su padre putativo, respectivamente de María y de Jesús. Esa tríada, la familia Nahuín, que es de la creencia cristiana. Otras creencias judías no reconocen, sí, una hija de Israel, una jovencita, pero una campesina. Otros hablarán allá herejías de decir que Jesús es hijo de un militar con María Santísima. Dios nos libre de tal marabunda de lo político, de lo económico y lo social para llevar a cabo cualquiera falsa utopía, distopías, fake news. De eso hay que cuidarnos mucho. Amorosamente invitamos a ello. Pero que esa familia triada conecta con la realidad, la humanidad, la naturalidad, tiene un orden que se llamaría sobrenatural, porque esa prefiguración ya existía desde antes de Adán y Eva. La serpiente, ese Patán, el enemigo de Dios, pisoteado por María Santísima, en la prefiguración que se hace allí con el libro del Génesis, se ha tomado desde Adán y Eva, conexión neuronal espiritual. Se han mencionado estos espacios también, la pineal a 10 centímetros de la cabeza y las conexiones neuronal con el plexus cerebral, mental, intelectual, creativo, racional y mamífero, por hablar de tres.
y a nivel espiritual, que viene a ser lo social, lo cultural, lo celestial allá conectando con la divinidad. En una tercera dimensión, esfera o corpus, no físico, sino éter, etéreo, que es el cuerpo humano, alma, mente y cuerpo, anemosfera, noosfera, biosfera. Esa circulación, fuerza, movimiento, energía, asociado, que lo han explicado también como se mencionaba allí, de Heisenberg y las teorías cuánticas y todo eso también con Newton, con energías con Albert Einstein y las leyes del equilibrio estático, el equilibrio dinámico y el equilibrio del campos y ondas. Todo eso ya son formas de explicar, de representar, de abstracciones que se hacen de forma matemática, geométrica y estadística como apoyo para hablar de la física, la química y la biología como corpus separados. En la complejidad morinista o moriniana o Edgar Morin van bioquímica y físicamente conectados. Esos complejos, o sea, no se ven como partes, aislados, reducidos, micro, no, en sus complejidades. Y ese es un reto. ¿Cómo conocer con la razón? ¿Cómo comprender con el corazón? ¿Y cómo trascender? Que es salir de este corpus lo que se queda incrustado en la emoción, en la sensación, la percepción, porque vivimos solo de ello. Hemos llegado a un nivel de fractales que, retomando aquí la prefiguración de los trompos, se queda en un plano, en una representación triangular, digamos, largo, ancho y profundidad, 3 dimensiones, donde estaría la cuarta, la espiral, el torque, el momentum que sale de allí, pero que la cuarta dimensión ya se aprecia. Si ya se habla de cuarto estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma, es porque ese plasma ya deja una previsión. Y ahora con la visualización y los avances en las tecnologías de la comunicación, de la información, de la innovación que se llama ciclo información, conocimiento e innovación, la ciencia llevada a la práctica, o sea, la ciencia como tecnología, pero saltándose de la ciencia como conocimiento, que ahí es donde venimos tratando de evolucionar más que el concepto, más que la comprensión en el corazón y más que la materialización, asumir ese estado del alma, de plenitud, en el amor, en felicidad, libertad y paz, que es el legado de Cristo, con el Shema. Israel, desde el pueblo de Dios, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser siendo, y a tu próximo como a ti mismo. No porque uno sea el centro, pero para la abstracción, la relativización sí es en sí mismo, consigo mismo, pero no para sí mismo, sino por sí mismo conectar en Cristo con otro Cristo, que es otro ser siendo otra alma. Todas almas casadas con Cristo, el esposo. Somos esposas en la iglesia. Y ahí viene la Madre Santísima y el Padre putativo José. María y José, y en Jesús. Y viene la familia sagrada, Padre Celestial, Creador, Jesús,
Hijo unigénito sanador y Espíritu Santo Paráclito santificador. Amante, amado y amor, respectivamente. Un ciclo. O sea que el amor como tal no tiene ni principio ni fin. Es alfa y omega. Porque es Dios mismo. Es la revelación en Cristo, reciente, vinculante, inalienable, imprescriptible, indelegable, para conectar con la divinidad, para ser siendo divino, darle vida a esa partícula divina que somos siendo, esa gotita de divinidad, y aportar en la cocreación, o en la creación con la cocreación. Esa es la reflexión que hacíamos en Escuela de la Conciencia Ambiental. El creador, la creación y la cocreación, siendo conscientes, ambiental, sideral, celestialmente, coherentes en esa conexión de todas las singularidades, de todas las relatividades, de todas las subjetividades, miles de millones de seres siendo, que han sido, que somos siendo en gracia de Dios y que habrán de ser. ¿Cómo conectar con nuestros antepasados? ¿Cómo conectar con las futuras generaciones? El desarrollo sostenible habla de un equilibrio, de un balance, de una armonía para el bienestar de las actuales y futuras generaciones, sí, y ya has tenido en la profundidad un acercamiento espiritual, alma, mente y cuerpo, con ese que habría de ser no tu hijo, un hijo amado, no, o un hijo que te ama, no, tampoco el enemigo, porque no habrá que declararse enemigo, no amado, que no nos ama, que no hemos tenido la oportunidad de amar conjuntamente, vinculantemente, sincrónicamente, en modo, tiempo y lugar. Es decir, alguien que va a estar en las fuerzas del enemigo, del adversario, del opositor, del patán, contrario a Dios. No le interesa amar, no es amor, y no se rige por esa jerarquía en tanto circulación de triádica de la familia sagrada. El amante, el amado del amor, ¿no? Es todo lo contrario, o es distinto, o no es conocido. Ese ser es, en abstracto, una invitación a trascender un escenario plausible, no para nosotros, para Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero saber que existe en la realidad de Dios, en la realidad de la creación, en la realidad que somos siendo. Porque lo otro, todo, miles de millones, son idealidad, son utopías, son subjetividad. Y queremos leerla, el ejercicio del seminario ambiental del orden natural, el ser, que sea como yo, un clon, y que yo me repliegue como si fuera Dios, eso es idolatría. La realidad, mi mundo, mi fantasía, así, y porque ha de multiplicarse. Mi modelo, apliquemos mi modelo en todo, y es que esto es una academia de modelaje o qué, eso no se trata de eso es idolatría. Eso es soberbia espiritual, eso es soberbia intelectual y eso es soberbia emocional y es un pecado grave que tenemos como criatura, todos amorosamente. Y la maduración lleva a irse desprendiendo de ello. Ligero de equipaje diría Deepak Chopra, pero estamos hablando de Cristo. Todo eso estorba para el reino de los cielos. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y próximo implica cosas, criaturas, hechuras humanas, pero también no humanas. Hechuras de Dios, obras de Dios. La creación. ¿Y quién dijo que tiene que pasar por el filtro humano? Ese es el antropocentrismo, que también es idolatría. Por eso hemos recompensado ya, porque es compensar en alma, mente y cuerpo las cargas del flujo. Es Cristo quien está en ese círculo
Y a través de allí la cristianización. Deus ontonomía. Cristo interior, Cristo exterior y Cristo en contorno. A eso se refiere la triangulación, la circulación, el trompo, que iba a decir allí en la prefiguración. Entonces el ir rotando, girando, desplazando, saltando, gravitando, te coloca ese lugar geométrico fuera de tu cuerpo. O sea que ese flut, el centro de gravedad no está en el corazón exactamente, el corazón es biológico, pero pulsa para conectar el cerebro. Corazón, razón, y viene la acción, conecta las manos. Que el principio del fin es la pregunta tradicional del evolucionismo con Charles Darwin, de esa evolución del mono en hombre, etcétera, del Homo sapiens al Homo ludens, de la negra bosquimana en Alemania, iba a decir Alemania, pero ese es el complejo del xenofóbico amorosamente, pues de los holocaustos. Hitler. Entonces, que eso es otra forma de idolatría, que venimos de una negra bosquimana, referido por Jaime Ramírez Vergara, también de la Escuela de la Conciencia Ambiental en su modo, que habla del principio de libertad financiera. Ingeniero electrónico que se ha destinado al estudio de las finanzas y a la maestría en medio ambiente y desarrollo sostenible, de la cual su servidor, amigo y hermano en algún momento fue asesor, que hizo un trabajo para la Plaza Mayorista de Antioquia de aprovechar al máximo en biosíntesis y en energía y en circulación de una economía circular del banano y el mango como frutos comestibles para llevarlo a las tramas ecológicas, a las tramas biológicas, a las tramas energéticas. Todo es conectado con, eso es la ecología. Pero es eoicos, por referenciar. Pero de muchas otras cosas se ha conversado. De ética, él habla más de economía, principio de libertad financiera. Tener de todo el dinero para suplir todas las necesidades y estar tranquilo ahora sí para pensar y para la espiritualidad. En Cristo es distinto. La libertad es en Dios. La felicidad es Dios. Y la paz es con Dios. Shalom. Y son 3 estados del alma, de plenitud y estilos de vida. La felicidad no depende de la criatura, de lo creado o lo creable, no. No depende del gusto, del querer, del desear, no. No depende del suplir, del superar la necesidad, la carencia, la ausencia, no. No está afuera, está adentro, en el corazón. Por eso en Cristo, en Jesús, la sanación llega al alma y conecta del oído. Shema, escucha, es por la fe. Es el primer paso. Luego los ojos. Observa, contempla, disfruta, o sea, la percepción completa, la experienciación y la significación en Dios de lo que es afuera, pero desde adentro. Se ha incluso estudiado por la ciencia que lo que hace el ojo es una imagen inversa a escala proporcionada de lo que adentro se configura, como si se lograra voltear, desdoblar. Tiene más sentido, en algún momento reflexionamos sobre ello, hablar en portugués, que es una lengua romance, el portuñol, portugués y español, como lo es el francés y como lo es el italiano, relativo al llamado español, las 4, entre otras. Pero fundamentalmente esas lenguas romances, del portugués, desenvolvimiento, desdoblamiento. Es como si se lograra despellejar, voltear, abrir una molleja en una gallina y sacar lo que hay allí para verse desde adentro. Como ver un huevo, sacar el cascarón,
que era lo que conectaba allí con lo evolucionismo de Darwin para saber qué fue primero, el huevo o la gallina. Pregunta del millón. Y viene el creacionismo, la creación. Que entonces, ¿quién creó a Dios? La palabra. Está en la Sagrada Escritura. Y es palabra de Dios. Es verbo. Es acción creadora, fuerza transformadora. ¿En cómo se manifestó? Muy fácil. En la resurrección de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Y no es por creencia, eso reta todas las ciencias. Ninguna ciencia ha podido, ni puede, ni podrá explicar ello. Porque eso no es para explicación, no es para argumentación, no es para dilucidación con la mente. Es para asimilación, comprensión y transformación propia. ¿En qué se expresa? En el amor. Al final de la tarde, San Juan de la Cruz nos medirán en el amor. E incluso invitamos, por cortesía de Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos, conectar con la teología de San Juan de la Cruz, hermanos en formación, carmelitanos, consagrados, también laicos comprometidos, no consagrados, allí comunidad de la Virgen del Carmelo, la hermosura del Carmelo, Elías, y allí el profeta, en el Monte del Carmelo, que se aparece a Simón Stokes y bueno, toda esta hermosa historia sagrada que conecta con la fe, por la fuerza del corazón, o sea, el verbo, acción creadora, fuerza transformadora, muy referenciado por Fray Alejandro Tobón. Pero en esta orden necesitamos acompañar ese proceso para esta vinculación en estas cajas de Workspace, YouTube, que puedan hacer en vivo los programas de evangelización, de comunicación de la palabra de Dios, pero tanto la promulgación como la acción, o sea, la pastoral. Y en nosotros es la concienciación. Para nuestro caso no aplica tanto cumplir con el SEO, que es allí ese algoritmo del pulsar, de los conteos, de los registros, likes, no, esa no es nuestra aspiración. El referente del orden natural per se es, en gracia de Dios, la iniciativa de una transformación, educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, y ahora con cambio gnosis, conocimiento, comprensión y ya transformación, que es trascender. Pero entre más sutil se haga, más conectado con Dios, mejor. Mejor en tanto no que mejor ni peor, sino que es realmente lo que pretende una cultura del reino de los cielos. Lo que pasa es que en lo humano, Cristo asume la condición humana, lee, hace todo el registro del seminario ambiental del orden natural. Ensoñación, imaginación, proposición, primera tríada. Segunda, percepción, experienciación, significación, segunda tríada. Tercera tríada, la arquetipificación natural, la arquetipificación social y la arquetipificación cultural. Jesús no se desgasta en todo eso. En una simple metáfora lo declara, porque Él es verbo y es en sí mismo, en verdad y en espíritu, amor, verdad y justicia. Resurrección, sí, es su propia resurrección. Y eso hay que explicarlo. ¿Qué más signos de los tiempos? Él es el signo. ¿Qué otra prueba? ¿Cuál prueba? ¿El RH o qué? Una tomografía, una ecografía. Seres amados. Soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Amorosamente de los hermanos fariseos. Por estar tan arraigados, no porque no quieran, no porque no les da. Porque se mete uno en el ritual, en la práctica diaria, en el acontecer diario, que no trasciende de allí y no piensa otra lógica, no mira otras lógicas, no comprende otras lógicas. Es falta de sintonizar con lo próximo. Y no lleva al corazón, porque es que es 613 preceptos,
una lista de chequeo, de verificación. Entonces todo el mundo anda corriendo en un activismo, todas las organizaciones, las instituciones, las agrupaciones, y aún en lo singular, cada quien cumpliendo con una lista de chequeos, sobre todo del no-ismo. No se debe, no se puede, no se quiere. ¿Y qué es lo que se quiere? No se puede y se debe. No hemos tenido tiempo para trabajar en ello. O sea que lo creativo, lo que es realmente es que un reto, no lo estimulamos, que ha de ser el principio. Porque hay un temor a perder el poder, a perder el tener, a perder el placer. Es idolatría. Pseudo Dios. Poder político, poder económico y poder social. De convicción, de conexión y de manipulación. Que vale la reflexión que hacía Fray Nelson Medina ayer. Pues que se meditaba en ello, con relación al nuevo orden mundial, a la familia, a estas pequeñas organizaciones, la familia, la universidad, etcétera, y otros grupos, ONGs, que es esa manipulación dada por la vulnerabilidad que se ofrece la desorientación. Si no hay orientación en la fe, no hay un camino de fe, ese ser se hace vulnerable. Por tanto, lo manipula ¿quién? El patán. Y estamos haciendo pataletas con todas las patanerías. Seres amados, meditación, reflexión y coevolución muy grata que nos da el Espíritu Santo de Dios hoy. Pero vamos a tratar de llegar a esos 30 minutos. Pasamos un poco, pero amorosamente invitamos a seguir tejiendo vida en orden natural. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de Cambio Gnosis en Campus. Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Antioquia, Colombia. Y Laudato Si. La UDA, tu sí. Un abrazo, sigan siendo bendecidos, hasta pronto.